Yo soy Fernando Spiazzi, presidente del Tribunal de Disciplina de la Federación Entrerriana de Fútbol. Además soy periodista deportivo, he sido dirigente deportivo, he sido técnico de fútbol. Entonces conozco un poco el tema que a ustedes por ahí los puede preocupar, que tiene que ver con los reglamentos deportivos en el fútbol amateur. Además, soy abogado. Entonces conozco lo que son los actos jurídicos inexistentes, lo que son las nulidades y lo que son los actos anulables, que por ahí se confunden y que para algunos quizás pueden ser lo mismo, cuando son tres cosas totalmente diferentes. Esta charla vamos a hacerla para hablar de los reglamentos deportivos en el fútbol amateur. Hablar de reglamentos deportivos es meterse de lleno en los castigos y sanciones que tienen los chicos y que tienen los grandes, porque vamos a hacer una división de lo que es el fútbol, diríamos, de cuarta división y de lo que es el fútbol infanto-juvenil. Tenemos tres categorías diferenciadas: la categoría infantil, la categoría juvenil y la cuarta división. Ustedes aquí la cuarta división, de hecho la tienen afuera, porque ustedes la tienen a la cuarta división en el fútbol mayor. En este caso, vamos a comenzar hablando del marco sancionatorio de lo que es el fútbol amateur, y para hablar un poquito vamos a hablar de la historia del fútbol. Corto nada más para hacerle un poco un hincapié para aquellos que no conocen cómo nace el fútbol en el mundo. El fútbol organizado nace en Inglaterra, en el año 1863. Un 26 de octubre se reúnen asociaciones inglesas para redactar un reglamento. Antes de eso existían los juegos con pelota. Los juegos con pelota nacen desde que el hombre, si usted quiere, en la teoría de Darwin, era mono, porque el mono cuando bajaba un limón o una naranja le pegaba un puntapié. Entonces generaba lo que se denomina el acto o la acción de jugar. Hay 3 o 4 historias con respecto a quién inventó el fútbol. Los guaraníes dicen que fueron ellos, los mexicanos dicen que en el año 3000 a.C. se jugaba al fútbol en tierras mexicanas, pero la realidad que el dato que toman la gran mayoría es que los chinos y los japoneses en el año 1100 a.C. jugaban un fútbol con una pelota con cabello de mujer, y ahí es cuando dicen que arrancaron los juegos con pelota. Para hablar de aquella época diríamos que jugaban 6 contra 6, que los arquitos se delimitaban con árboles y que a partir de ahí comienza el sentido recreativo, porque no importaba ni ganar ni perder. No había una importancia en cuanto al resultado. ¿Cómo se extiende después el fútbol por el mundo? Los griegos crearon lo que se llamaba la eferomaquia, porque ellos jugaban a meter la pelota en un portal. Se jugaba con los pies y con la mano. En Roma se conoce con el nombre de Arpastum, el juego que desarrollan las legiones romanas. Esa historia bien contada hace de que el deporte llegue a Inglaterra. ¿Por qué? Porque cuando Roma invade las Galias, los legionarios del César van a Galia, a partir de ahí los ingleses toman para sí lo que es el juego con pelota. Y son los ingleses, por eso ellos se dicen los inventores del fútbol. ¿Por qué? Porque fútbol significa pie-pelota, esa es la realidad. Los ingleses dicen que inventaron el fútbol. Lo que inventaron los ingleses son las reglas del fútbol. Porque en Cambridge, en la universidad, comenzaron a redactar los reglamentos para que cuando se generarían las controversias, los reglamentos pueden actuar. Año 1863 llegamos a la cabaña o a la taberna de Framasoni. Se reúnen los que querían que el juego se haga con el pie y con la mano,
y los que querían que solamente se juegue con el pie. Los que querían que se juegue con el pie y con la mano, crean el rugby. Y los que querían que se juegue solamente con el pie, fundan lo que se llama la Unión de Fútbol. Después lo que ustedes conocen, llega a la Argentina porque los ingleses traen aquí en nuestra zona el ferrocarril, los frigoríficos y traen el fútbol. El fútbol se juega en los puertos, Rosario y Buenos Aires, hasta que Watson funda lo que se conoce como la Asociación Argentina de Fútbol, 1893, luego en 1894 se afilia a la FIFA en 1912, 1904 se funda la FIFA. Lo que nos importa a nosotros es el origen de las reglas. La Internacional Board es la unión de 4 en la isla, Reino Unido, es la unión de ingleses, escoceses, galeses e irlandeses. Esos 4 en 1869 dicen hay que cambiar las reglas, hay que modificarlas, vamos a crear una asociación para que regule todo lo que sea el ordenamiento de los reglamentos. A partir de ahí, miren si será vieja la historia, que esa Internacional Board, 1869 hasta hoy, es la que crea las normas en el fútbol. Ellos son los que definen a ver si un jugador está adelantado o no, porque cambian la ley del offside, porque aceptan el VAR, agregan nuevas tecnologías. Ellos de alguna u otra manera son los que regulan el funcionamiento del fútbol en el mundo. Ahí tenemos un título que dice fútbol amateur y profesional. ¿Cuál es la diferencia entre el amateur y el profesional? Que el profesional lo rige el contrato laboral y al amateur no cobra nada para jugar, solamente los viáticos. Pero esto no es que se nos ocurrió a nosotros, esto está establecido por reglamento de transferencia de jugadores de FIFA, que lo regulan el artículo 2 y el artículo 5, y está establecido por el reglamento federal de AFA. AFA te dice en el artículo 192 que el jugador para ser amateur no debe cobrar ningún dinero y el otro tiene que tener contrato. Y en el 194 te hace la diferencia entre jugador federado y jugador no federado. ¿Cuál es el federado? El que, por medio de una ficha, se inscribe en una federación, en un club primero, ese club lo inscribe en una liga y nace lo que se conoce con el nombre del derecho federativo. Ustedes aquí, como están en una categoría menor, que es la categoría 2011, y como el derecho de fichaje nace a partir de los 8 años, puede ser que algún jugador a esa edad todavía no esté federado, porque recién AFA reconoce la posibilidad de federarse a partir de los 8 años. Llegamos al tema de los tribunales. Hay una organización, una prelación, un orden piramidal en cuanto al tema de los tribunales. El primer tribunal, el de más arriba, es el Tribunal Arbitral Superior. A ese tribunal fue Boca ahora a reclamar el partido con River. Tribunal Arbitral Superior. Es organismo independiente de la FIFA, pero regula las controversias que se suscitan entre las federaciones para que los clubes no acudan a la justicia ordinaria. Más abajo está el TAT, Tribunal de Arbitraje Deportivo. Ese es el que acuden los clubes cuando tienen un conflicto entre federaciones. Después está el Tribunal de FIFA y después llegamos a nuestro país. En nuestro país tenemos Tribunal de Apelaciones, Honorable Tribunal de Apelaciones de AFA, conformado por 3 abogados. Solamente vota el presidente en caso de empate. Si los 2 vocales se ponen de acuerdo, el fallo se dicta. ¿Para qué sirve ese tribunal?
para en el caso de que haya una controversia con el Tribunal de Disciplina del Interior o el Tribunal de AFA, se acuda a ese tribunal superior en la Argentina. Más abajo encontramos el Tribunal de AFA. El Tribunal de AFA tiene 13 miembros. 13. Siempre usted va a encontrar que los tribunales son 3, 5, 9, 13 o 7. Pero nunca va a ser número par para poder decidir las controversias. Más abajo encontramos el Tribunal de Disciplina del Interior. Ese tribunal, el de Disciplina del Interior, es el tribunal que regula las controversias cuando los equipos que juegan a nivel superior, llámese DEPRO o Gimnasia Esgrima de Uruguay, que están jugando torneo argentino categoría A, tienen algún problema en su torneo, son regidos por ese tribunal. O funciona como tribunal de apelaciones cuando en una liga, el tribunal de la liga local ha dado un fallo y la gente del club considera que es erróneo, o el jugador que ha sido penado considera que hay que solicitar un recurso. Hoy los plazos son muy cortitos, eso está regulado por un rubro que se llama apelaciones del Reglamento General del Consejo Federal, artículos 73 y 76, que tiene que ver con las impugnaciones. Son 10 días corridos a partir de que se notifica al club del proceso o del fallo. Tiene un costo de 150 entradas si es de la categoría superior. Y por último encontramos los tribunales de las federaciones entrerrianas, como el caso nuestro, que lo que hacemos es aplicar derecho solamente en los torneos organizados por la Federación Entrerriana, que aplicamos derecho en los torneos que juegan ustedes en el fútbol infanto juvenil, que después voy a hablar de lo difícil que es actuar prácticamente en el momento sin tener la oportunidad de que ustedes tengan derecho de defensa, y los tribunales de liga. Nosotros también estamos sujetos, al igual que al tribunal de liga, estamos sujetos a las apelaciones al Tribunal de Disciplina del Interior, que es el que recepciona las apelaciones de ustedes. Yo, aparte de ser presidente del Tribunal de Disciplina del Interior, soy presidente de varias ligas amateur, fútbol femenino, fútbol amateur, fútbol de veteranos, Tribunal de Penas también de la Liga de Colón, así que conozco cómo son los circuitos y cómo son el tema de las apelaciones. ¿Qué es el Consejo Federal de Fútbol? Es el organismo autárquico no autónomo. Porque ustedes deben pensar y ustedes escuchan, Trovillino es el presidente del Consejo Federal. No. El presidente del Consejo Federal de Fútbol es Tapia. Es el presidente de la AFA, que designa al presidente del Consejo Federal como presidente ejecutivo, que es en definitiva el que toma las decisiones. Hay una discusión de fondo que hoy no vale la pena entrar en detalles, pero a mí me parece, desde mi punto de vista y de mi postura, que al presidente del Consejo Federal lo debería designar las ligas del interior. No lo puede designar el presidente de la AFA. Me parece que la Liga del Interior debemos tener derecho a voto. El Consejo Federal se compone de 220 ligas. 220 ligas. Que agrupan más o menos, para que usted tenga una idea, 1 millón de jugadores. 1 millón de jugadores. Ustedes saben que juegan con la pelota que dice el Consejo Federal, aportan el dinero que dice el Consejo Federal. El Consejo Federal se funda en 1935. El 6 de enero de 1935, comienza a jugar torneos a partir de 1967 y es el que tiene a cargo todo lo que se llama el fútbol federado, pero de las ligas que no están directamente afiliadas a AFA. Esa la regula AFA. El Consejo Federal regula las que no están directamente afiliadas. Pero creo que aquella idea que alguna vez algunos dirigentes postulaban de que el presidente del Consejo Federal sea elegida por las ligas que tienen que tener autonomía para elegirlas, me parece que es lo correcto y lo que debe funcionar.
Vamos a lo que a usted quizás les interesa más, que es el informe arbitral. Ustedes fíjense que yo ahí coloqué denuncia e informe. ¿Por qué? Porque es una cosa totalmente diferente. Un informe es lo que el árbitro elabora una vez que termina el partido, tiene un día hábil después para colocar en la liga o en el lugar acostumbrado el informe arbitral sobre los hechos que ocurrieron en el partido. El árbitro se juega el sábado, puede pasar el domingo, el lunes a las 21 horas, dice el RTP en su artículo 2, a las 21 horas dice, generalmente es a las 20, porque la mayoría de las secretarías administrativas cierran a las 20. Hasta ese día tiene tiempo para presentar el informe. ¿Cuál es la diferencia con la denuncia? La denuncia es una posibilidad que está en el artículo 1 del RTP, que también es una posibilidad del árbitro para que éste, una vez que ocurre un hecho que supera el lunes, martes, miércoles, a partir de que se genera el hecho, no va a presentar un informe, pero sí puede presentar una denuncia. Voy a dar un ejemplo. El árbitro cobra un partido, perjudica a un equipo en el sentido subjetivo, porque el equipo se siente perjudicado y el jugador, el número 10, lo va a esperar al árbitro el martes, no el lunes. El lunes terminó de entregar el informe. El martes va a la casa y le pega un golpe de puño, lo insulta. ¿Puede informar? No. Puede denunciar. Por eso tendrá 3 días hábiles, a partir de que recibe el hecho, para presentar la denuncia. Formas para informar. ¿Cómo informa el árbitro? Algunos dicen por ahí, pero mirá, esto no figura en la planilla. En la planilla el árbitro asienta las cuestiones que tienen que ver con el partido, los cambios, los expulsados, coloca algún asterisco y dice, va informe adjunto, porque tiene tiempo en su casa para elaborar el informe el día lunes. Generalmente ocurre, y a esto vamos, que los árbitros tienen un gran problema a la hora de redactar. Y entonces se hace complejo para los tribunales entender a qué se quieren referir cuando hablan de una expulsión, de una agresión o de muchísimas cosas que ocurren antes, durante y después de que termine el partido. Hay una complejidad con esto, porque muchas veces se los explico a los árbitros que si el árbitro no sabe redactar, obra bien, pero no sabe escribir correctamente, porque no tiene buen lenguaje a la hora de reflejarlo en un papel, puede hablar con su señora, puede hablar con su hija, puede hablar con una persona que lo haga el informe y él simplemente lo firma. Y con eso se cumplen con las formas y a ustedes les da una seguridad jurídica de que el informe reúne las condiciones. Yo tengo por ahí algún inconveniente, y esto ocurre muchas veces, y es una de las cosas más básicas que pasa en un partido de fútbol. La palabra del árbitro principal, al igual que lo que es el árbitro asistente, de los dos, constituye semi-plena prueba. Cuando ustedes escuchan esta palabra, semi-plena prueba, creen que es el total de la prueba. La palabra claramente le dice que semi, la mitad. El lugar que tiene el árbitro en el campo de juego hace de que él tenga el poder para administrar justicia y el poder para decidir sobre cuáles son las cuestiones que va a sentar luego en la planilla. Pero ocurre que en algunos informes
el árbitro coloca esta frase: expulsé al jugador número 4 del equipo local a instancias del primer asistente, que me refiere que le pega un golpe de puño al número 8 del equipo local. Asienta la planilla, la entrega el día lunes y nosotros la vemos si tenemos que fallar. El árbitro expulsa por el dicho de un tercero, que es el línea. ¿A dónde figura el informe del línea? Que debe estar, como corresponde, en la planilla de partido, en el informe. Ahora, ¿qué clase de acto es este? Es un acto anulable. ¿Qué significa que es un acto anulable? Que de oficio el tribunal no lo va a interpretar de esa manera. El tribunal va a correr traslado a la otra parte, va a imputar, porque tiene un informe, y el que deberá decir en el descargo que ese informe no corresponde y va a establecer una nulidad es el que se defiende. En ese caso el tribunal va a decir: tiene razón, este acto está viciado, y a partir de ahí va a establecer una pena o va a ordenar alguna otra cuestión. Plazos para informar. Ahí estábamos hablando de el día que tiene el árbitro. ¿Qué pasa si el árbitro el día lunes no entrega el informe? Se jugó el sábado, se jugó el domingo. ¿Qué ocurre si el lunes el tribunal no tiene el informe? La Secretaría, porque en definitiva el tribunal lo va a tener el otro día. El lunes le van a correr traslado a la Secretaría y el martes lo va a tener el tribunal. Ahí estamos en un hecho complicado, porque ahí el tribunal va a tener que interpretar armónicamente qué es lo que ocurrió, porque no es lo mismo que el árbitro no me informe de una doble amarilla, no es lo mismo que no me informe de un hecho grave. Entonces, de alguna manera, ahí debe haber un criterio armónico de la interpretación de las normas. Rectificación. Este es otro tema que genera muchas discusiones. Expulsaron el 4. Todo bien, bárbaro. El planillero que tiene que controlar la planilla se duerme y en lugar de expulsarle el 4 le expulsan el 3. Llega el martes y se encuentra de que le corrieron traslado para el número 3 y no el 4. ¿Cómo hace para que en definitiva el 4 sea el expulsado y no el 3? Por ahí ocurre de que le interesa más que juegue el 4 y no juegue el 3 y deja todo como está. Va a ser el 4 el que no puede jugar, va a ser el que asienta en la planilla y el expulsado, más allá de lo que ocurrió en el campo de juego. Pero aquí existe lo que se llama la rectificación. El tema es que para rectificar un informe yo tengo que tener la rectificación del árbitro, la rectificación de los líneas y la aceptación de los dos capitanes. Tengo que tener 5 firmas: los 2 árbitros asistentes, el árbitro principal y los capitanes. Y a veces, ustedes saben que es bastante difícil conseguirlo, entonces si esto no ocurre en un plazo normal, que es la misma semana, la rectificación no va. Porque hay una cuestión y a mí me ha tocado muchas veces, hay gente que viene y me dice: pero no puede ser, porque yo vi que ocurrió esto, el hecho existió de esa manera. Ahora,
El hecho es importante, pero las formas son las que van a regular el proceso. Voy a poner un ejemplo burdo. ¿Qué pasa si un equipo me juega a mí de los 11 titulares con 10 jugadores que no están fichados en ese club? Y yo presento una protesta de partido. Tengo 5 días hábiles para presentar la protesta, según el artículo 13, el artículo 14, y en lugar de presentarla el viernes, porque mi secretario se demoró, la presento el lunes. Hago el canon, presento todos los registros, presento todas las pruebas, pero en lugar de presentarla el viernes, la presento el lunes. Miren que les advertí que el equipo A jugó con 10 jugadores mal habilitados. ¿Qué tengo que hacer yo como tribunal? Tengo que rechazar in limine la protesta. In limine significa rechazarla a la puerta, que ni siquiera ingresa, porque no reunió un requisito formal que es ineludible. Sobre esta cuestión, que parece que es una locura, esta semana ocurrió con una protesta en la Liga de Concordia. Un equipo fue perjudicado por una decisión del tribunal, se sintió perjudicado y apeló al Tribunal Superior, que es el Tribunal de Disciplina del Interior. El equipo pagó el canon, 15.000 pesos de protesta, presentó los descargos correspondientes y firmó la nota de presentación el presidente y el tesorero. Presidente y tesorero. La protesta fue rechazada in limine en la entrada. ¿Por qué? Porque el requisito ineludible para presentar la protesta es que firmen presidente y secretario, o en caso de que el secretario, el presidente, por razones de viaje, no estén, que firmen los sustitutos habilitados. Y alguno dirá, pero esto es increíble, porque quizás ese equipo tenía razón. ¿Por qué no fueron al fondo de la cuestión? Porque no podés ir al fondo cuando las formas son las que determinan el proceso en la protesta de partido. El tema de ampliación de informe, rápido les digo, yo considero que para que un árbitro me amplíe un informe tiene que haber una gravedad tremenda y que sea pedido del Tribunal de Disciplina. Si el árbitro el lunes no me informó, ¿por qué me va a venir el martes a contarme esta historia totalmente diferente? El lunes cerró el plazo, después tendrá plazo para hacer la denuncia. Validez de las planillas. Ustedes trabajan con un sistema triplicado. La original, el duplicado y el triplicado tienen el mismo valor, el mismo, Las planillas se reputan exactas, la primera, la segunda y la tercera, la que se le entrega al visitante y al local, y el original. ¿Por qué es esto? Porque si solamente tiene validez la original queda en poder del árbitro, que se la entrega a la liga el lunes. Me puede cambiar la planilla. Yo, con el documento que me entregan en la cancha, tengo la sapiencia, la sabiduría de saber de que el que me amonestaron en la cancha lo tengo ahí anotado, y si no está anotado, ya después no puede figurar. Puede figurar como informado, pero no puede figurar como expulsado. La autoridad del espectáculo es el árbitro. El árbitro es el que decide, más allá de que después lo pueda sancionar el Tribunal de Penas, quién ingresa, quién juega. El árbitro hasta puede impedir que un jugador está mal, será penado,
Pero el árbitro puede decirle a un periodista que no ingrese a la cancha teniendo credencial. Puede sacar del banco, es decir, no debería, pero puede, porque a la sazón él es el protagonista principal de impartir justicia. Después, si imparte mal o no, será juzgado por también el Tribunal de Penas, que tiene un capítulo para el juzgamiento de los árbitros. Ahí llegamos al derecho de defensa. El derecho de defensa en algunos casos se ve vulnerado por una cuestión de tiempo. ¿Cómo hacemos para correr el traslado a sus jugadores ahora en el fútbol infantil? A mí me llama Rotar y me dice, ahí te mando la anilla de partido. Y veo que fue expulsado el 2, el 4, el 6. Si yo le doy derecho de defensa, tengo que correr en 2 días para que él se defienda. Y me encuentro de que están jugando a las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde y quizás a las 8 de la noche. Entonces, adoptando una postura que ha hecho el Tribunal de Disciplina del Interior, que es un invento que no cercena el derecho de defensa, sino que lo corre, lo traslada, hace de que se falle en forma automática y que después existe el derecho de reconsideración. Los tribunales de ligas y el Tribunal de Federación no debería reconsiderar a pedido de partes. Solamente se reconsidera de oficio, en la misma reunión o en la inmediata reunión posterior. Pero en este caso, como hay aplicabilidad de una norma que dice de que si la pena, el cuantón de la pena, es menor a 5 fechas, uno puede dar la pena automática. En ese caso, como no hubo derecho de defensa, existe la posibilidad del pedido de reconsideración. Ahí tenemos clases de personas o de sujetos que pueden ser imputados: dirigente, club, otros imputados. El dirigente de club o el dirigente de liga, el tribunal tendrá mucho cuidado en cuanto a la imputación del dirigente, porque al dirigente no lo puede suspender provisionalmente. El dirigente y el club no pueden estar suspendidos provisionalmente. El dirigente se le corre el derecho de defensa, se defiende y ahí se le da la pena. Aparte, el dirigente está contemplado en el artículo 6 del RTP. Eso significa que generalmente para las funciones inherentes a la función de dirigente, no a que vaya e insulte a un árbitro, ahí lo juzgo yo, pero si el dirigente cumple alguna otra cuestión inherente a su cargo, tendrá que constituirse un tribunal especial, que generalmente las ligas lo generan con algún delegado, para examinar la consulta del dirigente. ¿Cuál es la pena que le puede tocar al dirigente? Un dirigente puede ser suspendido, inhabilitado, ahí hay una controversia en cuanto al RTP, en cuanto al reglamento de transgresiones y penas, que dice expulsión del dirigente. ¿Y qué es expulsarlo? ¿Generarle una pena de por vida? Acá en Colón hemos tenido un tribunal que le ha dado una pena de por vida a algunos jugadores. Eso es anticonstitucional. Eso no puede existir. ¿Cómo vas a suspender a un jugador? No le vas a dar la posibilidad, jugador, dirigente, para que vuelva a cumplir su función. Pero en este caso
El RTP contempla la expulsión, la suspensión, la inhabilitación. Ahora, aquí hay un hecho que muchas veces vemos, dice, aquel dirigente está suspendido por 5 años y mirá, está en la cancha. Sí, está suspendido como dirigente, no como espectador. Como espectador paga la entrada, salvo que se aplique la ley de violencia en espectáculos deportivos, podrá entrar. El club. La regulación de la sanción al club está en el artículo 7. Ahí tenemos varias cuestiones que le pueden tocar al club como pena. ¿Se lo puede suspender al club provisoriamente? No. Provisionalmente no. Lo que se puede hacer es suspender al club una vez que se conoce el delito que cometió por 7, por 14, por 21, por 28 días. ¿Qué pasa con esa suspensión? Lo suspendí por 14 días y en ese plazo de 14 días juegue dos partidos. Está obligado a jugar. Juega, no suma puntos. Esto ha ocurrido. ¿Se lo puede desafiliar? ¿Se lo puede descender de categoría? Han visto fallos que cuando las cosas son muy pesadas se desciende de categoría a un club. Defensa de otros imputados, ahí está el jugador y ahí está el personal técnico. Nosotros hemos tomado como rigor, se puede adoptar dos cuestiones en la sanción a los técnicos. Suspenderlos por días, un partido cada 7 días, o suspenderlos por partido. ¿Qué pasa con la sanción por días? Que te atrapa el artículo 63. El artículo 63 dice que aquel jugador, personal técnico, que sea suspendido por el tribunal por un tiempo que no supere los 30 días, tendrá el beneficio de la condicionalidad. Entonces yo te doy 28 días, no las cumplís. Ahora, si te doy 4 partidos, los 4 partidos son obligatorios. Hemos tomado, porque es una posibilidad, en lugar de días, utilizar el tema de partidos. Puede gustar menos, puede gustar más, pero es facultad de los tribunales hacerlo. Ahí estábamos en el tema de acto jurídico inexistente, nulo y anulable. Quizás ustedes piensen de que es lo mismo. A ver, acto jurídico. El acto jurídico es un pase. El acto jurídico es la presentación de la protesta. Es un acto jurídico. Es algo que ustedes ven todos los días, que piensan que no es acto jurídico, pero lo que es habitual para generar derechos y obligaciones es un acto jurídico. Aparte, aquí intervienen personas físicas y personas jurídicas. Entonces, nosotros tenemos que un acto jurídico inexistente es aquel que no existe, no es propicio para generar nada. Una protesta presentada sin la firma del secretario del presidente es un acto jurídico inexistente. No existe. No cuenta como acto. ¿Cuál es la diferencia con la nulidad? Que ahí sí existe un acto. Ahí hay un acto jurídico, pero hay una nulidad porque en el pase o en lo que se pretendió hacer hay un vicio, un error, y entonces la nulidad la declara de oficio el tribunal, de oficio, porque le compete examinar una presentación defectuosa. Y entonces, ¿cuál es la diferencia con anulable? Que anulable es lo que yo les marcaba hoy,
más temprano, que en lugar de proceder de oficio, procede a petición de partes. En ese caso, la persona que ha sufrido el gravamen o el agravio o el club será el que deberá interponer la cuestión para que ese acto en definitiva sea anulado. Si la palabra del árbitro constituye semiplena prueba, la mitad, y la otra mitad la puedo desvirtuar yo, ¿cómo la desvirtúo? A ver, sí, todo bárbaro, es la mitad, pero el árbitro está diciendo de que yo lo insulté y yo no hice nada. Se recepta el tema de amplitud probatoria. Todas las pruebas que se puedan presentar para que el tribunal pueda fallar y no me deje a mí huérfano de justicia, las puedo presentar. Un video, la policía, ¿qué ocurre? Yo lo agrego al árbitro, lo agrego. Generalmente dentro de la cancha existen 2 policías que están para la protección del árbitro principal. Y bueno, para defenderme voy a solicitar de que la policía cuente lo que pasó. Cito testigos, cito un neutral. Si veo que en la cancha tengo algún neutral, alguna persona de probada responsabilidad, de que por su lugar que ocupa en la sociedad me puede servir de testigo, todas las pruebas que yo puedo presentar, yo las debo presentar. No es lo mismo que, porque, y esto ocurre muy a menudo, que dicen, no, yo no me voy a presentar a declarar, ¿para qué? No vale la pena. Si total, le van a querer al árbitro. Si el jugador no se presenta a declarar, o el club no se presenta a declarar, lo que dice el árbitro no es semiplena prueba, es plena prueba. ¿Por qué? Porque el jugador, el club, el dirigente, todo aquel que fue imputado, al no responder, consintió, aceptó lo que dijo el árbitro. Y ese consentimiento además va a producir una gravedad para ellos, porque va a tener que ser terminado, juzgado en rebeldía. Se lo juzga en rebeldía porque en definitiva fue citado con la obligación de comparecer y no lo hizo. El escrito de defensa, la persona puede venir a declarar. Hoy, como aceptamos todas las medidas de prueba, si me mandan un WhatsApp, lo acepto. Si me mandan un mensaje de texto, lo acepto. Tenemos que ayornarnos a los tiempos que corremos para, en definitiva, asegurar el derecho de defensa de las personas y de los clubes. Que no lleguen a la cuestión de fondo y que se produzca una pena a veces bastante grande por no defenderse. El derecho de defensa no es una posibilidad, es un derecho que goza el jugador. Lo que ocurre muchas veces es que los clubes lo que hacen es, muchas veces cuando ven el informe dicen, no, si ya vi lo que hizo. Hay que buscar todas las nulidades posibles en el informe, a observar si está bien el número de documentos, si está bien el nombre del jugador, ver lo que yo le decía anteriormente del tema de que si lo expulsó en instancias de línea, ¿por qué en línea no dice nada cuando tuvo que decir? Ver si hay un cuarto árbitro, que habitualmente está en la cancha, o un asistente deportivo, y citarlo como testigo. Bueno, todo. Hay una amplitud probatoria, una posibilidad enorme de presentar recursos en tiempo y forma. Ahí hay un sistema. Yo adopté un sistema que no sé si será el correcto,
pero es el que a mí me gusta. Si yo corro traslado en una protesta de partido y estamos hablando de que se juegan playoff, veo que hay una diferencia entre una protesta formulada en un campeonato por puntos 5 días hábiles y en un campeonato que se juega ida y vuelta o playoff 2 días corridos, siempre que el vencimiento no espere un feriado, si no se corre al día posterior. Si yo doy 2 días para la protesta, tengo que dar 2 días para la defensa. No le puedo dar, tengo que tomar un principio de igualdad. Y como la persona que protesta o el equipo que protesta tiene 2 días y el que se defiende tiene 2 días, yo respeto el principio, lo he tomado por los tribunales, que yo tengo 2 días para resolver. ¿Por qué me voy a tomar más tiempo de el que costó tomarle a los clubes que se preocuparon para, en definitiva, presentar la protesta? Y además, ahí tomo el artículo 21 con el tema de protesta de partido, que muchas veces provoca algunas discusiones, si se le puede devolver el importe al equipo que protesta y que pierde. Porque muchas veces alguien me dice, si le devolviste el importe o le cobraste menos, es porque dudabas que tenía razón. No. El tema es que el reglamento muchas veces tiene vacíos jurídicos, vacíos legales, donde el beneficio de la duda es para el que se defiende. Nosotros le damos la razón al que se defendió, pero al otro no lo podemos castigar todavía con el gravamen de que desde la lógica razonable interpretaba que podía protestar, lo hizo, y entonces por ahí se hacen algunas excepciones en el artículo 21. ¿Por qué puse ahí Common Law, derecho no escrito? Porque el reglamento de intervenciones y penas no tiene la tipicidad del derecho penal. No es que lo que está escrito es lo que uno tiene que fallar. Hay una excepción en el derecho deportivo de armonizar las normas. Y en esa armonía encontramos el artículo 32-33, y entonces tomamos principios del derecho en general, porque el derecho en definitiva es una unidad completa, donde tomamos ramas especiales. Y entonces, ¿qué significa derecho no escrito? Que muchas veces debemos también armonizar las normas cuando existen dudas razonables, no fallar castigando a una persona creando derecho nuevo, no. Pero tomar normas que no son del derecho deportivo, pero pertenecen quizás al derecho constitucional, pertenecen quizás al derecho administrativo y que son aplicables a la causa particular que se abierta. Actuación de oficio. ¿Qué significa actuar de oficio? Hay un hecho, el árbitro lo informa, nadie denuncia y el tribunal conoce que ese hecho ocurrió. Entonces, ahí hay una discusión doctrinaria. El tribunal de AFA considera que no se debe actuar de oficio prácticamente nunca. El tribunal de AFA dice que la actuación de oficio no debe existir. ¿Por qué? Igualdad ante la ley. ¿Qué significa esto? Si los partidos de primera se televisan todos, el tribunal de AFA falla A, B, C y D. Eso es lo que falla el tribunal de AFA. O en este caso acá nosotros fallamos con todos los partidos de ustedes. ¿Se televisa algún partido de ustedes?
los mínimos. ¿Qué pasa si yo, en un partido que televisan, veo que hay infracciones para actuar de oficio porque el árbitro no me la informó? Yo actúo de oficio ahí, pero estoy dejando en desigualdad ante la ley a todos los otros equipos que pueden verse perjudicados o que pueden verse auxiliados con respecto a esto. Por eso yo considero que la actuación de oficio solamente se sostiene cuando tenemos hechos ya no graves, gravísimos. Ahí sí, tiene que existir una competencia del tribunal, un debate generalizado, una agresión al árbitro, bueno, ahí sí, pero cambiar una pena de 3, 4 fechas, 5 fechas, 6 fechas por una actuación de oficio, me parece de que no vale la pena y estaríamos siendo desiguales ante la ley. ¿Que lo contempla el reglamento de transgresiones y penas? Sí, está claramente reflejado en el artículo 5. El reglamento de transgresiones y penas, no sé si ustedes lo han tomado, es el que regula las penas de ustedes, tiene 297 artículos y está dividido en 25 capítulos. Contiene de arranque la parte procesal, la parte para protestar, y a partir de ahí empieza a dividir en capítulos de acuerdo a las sanciones que le corresponde a cada una de las partes. Aplicación de las normas del reglamento de transgresiones y penas. Las dividimos en sanciones individuales, colectivas, porque las individuales son aquellas que van a ser para el jugador, para el dirigente, para el árbitro, para el personal técnico. Son las sanciones que motivan, en definitiva, la suspensión. Se puede suspender provisionalmente al jugador, al miembro del cuerpo técnico, se puede suspender provisionalmente al árbitro, pero no se puede suspender provisionalmente ni al dirigente ni al socio de un club. Eso para que lo tengan en cuenta. La suspensión provisional, ¿qué es? Es la suspensión que se toma por un plazo perentorio de 14 días como máximo, prorrogable por causas extremas, y que va a ser de que, en definitiva, ese jugador, hasta que no salga el fallo, como personal técnico, no va a poder dirigir. Las sanciones colectivas, yo lo decía, que tiene que ver con que se sanciona colectivamente al club, que es una persona jurídica, que goza de derecho a defensa, pero que va a tener una sanción, pero no puede ser suspendido provisionalmente. Sí puede recibir una suspensión. Aquí llegamos a un tema que se discute mucho, que es la responsabilidad del club por sus simpatizantes. Mucha gente dice, pero yo qué culpa tengo si yo ni siquiera lo invité a venir a la cancha, ingresó, tiró una piedra y me produjo la suspensión del partido. La responsabilidad del club por sus hinchas es vicaria. Es una responsabilidad del cual el club no se puede desligar. De ninguna manera. La única manera es que compruebe que ese hincha no es hincha del club, un infiltrado. Pero problema que ocasione el hincha de ese equipo, ubicado en la parcialidad asignada para ese equipo, y que provoque, por ejemplo, la suspensión de partido, lo más lógico es que ese equipo pierda el partido que está jugando, se le aplique una multa o que no se le suspenda la cancha. Hay varias medidas que el club puede tomar el tribunal de acuerdo a la gravedad en el que incurre el hincha o el hecho que provoca. Esto porque yo lo escucho muy a menudo decir, estamos discutiendo de que no es responsabilidad del club. El club es responsable
de los hechos que ocurren dentro de la cancha, afuera de la cancha, y hasta la doctrina dice 700 metros a la redonda. Miren la gravedad, 700 metros a la redonda. ¿Ustedes por qué se creen que el Tribunal de Arbitraje Superior, el TAS, se toma tanto tiempo para resolverlo de Boca y de River? Porque es fácil. Si Boca comprueba que el colectivo de Boca fue dentro de esos 700 metros y presentó las pruebas como corresponde, y River va a perder esa copa. No hay mucha vuelta con respecto a eso. Es por eso que demora tanto el fallo, porque están buscando de alguna manera, porque los tribunales también son componedores, a ver cómo se pueden arreglar con esa situación. Si tomamos otro ejemplo, el panadero que provoca el arrojo, si bien no es lo mismo, pero parecido, provoca la suspensión del partido, y ahí el tribunal trabaja con un 3-0. Nosotros trabajamos con el 152, que es pérdida de partido, aplicándose un gol para el equipo que gana el partido, 0 gol para el otro, o los goles que haya marcado el equipo que ganó la protesta, o que ganó la apelación. ¿Qué es el artículo 32 y 33 que yo les mencionaba? El artículo 32 y 33 es cómo falla el tribunal. Veo que en todos los fallos ustedes encuentran que dice artículo 200, 32 y 33, artículo 183, 32 y 33. El 32 y 33 es el artículo que se utiliza para decir que el tribunal falla sin formas sacramentales, sin tomar en cuenta requisitos de derecho, sino muchas veces sustrayéndose a la equidad, a las cuestiones generalidades de la ley, al deporte y a la igualdad. Eso es lo que ese artículo 32 y 33 es el que me habilita a mí a que un fallo que está acá mueva para acá o mueva para acá. Y voy a estar siempre en derecho. ¿Por qué? Porque no hay una taxatividad, no hay algo escrito que me imponga a mí que yo debo fallar de esa forma. Es un resguardo que han encontrado los tribunales para, ante lo que está dudoso, y es la realidad, no les tengo que mentir, fijamos el 32 y el 33. Y si no tenemos el 287, que por eso lo puse ahí, cuando no encontramos nada, buscamos el RTP, se modificó por última vez en 2006, y hay algunas cosas que no están. Cuando no encontramos cómo jugar al club, al simpatizante, a la persona, al personal técnico, nos vamos al 287. ¿Qué dice el 287? En lo no prescripto, a lo que no está escrito, que el tribunal fallará de acuerdo a los principios de la igualdad, la equidad y el deporte. La buena fe, la obligación de no dañar al otro, los principios que son básicos del derecho. Ahí tenemos situaciones preventivas, cánticos, banderas y racismo. Hoy, este es un tema que preocupa. Acá en la provincia no hemos tenido hechos de racismo, pero en Europa son muy comunes que le griten negro macaco a algunos, por ejemplo. El árbitro para el partido. Por eso dice situaciones preventivas, hasta que no desaloje a esa persona que está gritando, acá no arranca el juego. Son nuevas normas que se aplican mucho aquí en la Liga de Colón, la empezamos a aplicar, que tiene que ver con cánticos, banderas, insultos. Yo hace algunos años fui a dar una charla con Eguaychú y estaba el contador Bravo, aquel que fue secretario de la gestión pasarela, aquel que fue ministro de gobierno de Aníbal Ibarra.
estaba Pepe Castro, aquel que fue jugador de Atlanta y que estaba a cargo de las inferiores de Atlanta, entre otros, ¿no? Y en esa charla, él nos contaba que la gente cuando va a ver fútbol, y fútbol infantil, se transforma. Se transforma de tal manera que cuando uno la filma, ve que un médico que todos los días salvaba una vida en el hospital, le decía al árbitro del partido, pero cualquier cosa. Entonces él lo que hizo fue filmarlo, para después mostrarle el comportamiento que tenían las personas. Y la verdad que esto ocurre muy a menudo, que a veces no lo queremos reconocer, pero que vamos a la cancha y nos tomamos con la figura del árbitro o le decimos, anda fuerte, matalo, quebralo. Bueno, aquí, en la Liga de Colón, ha pasado en esta última etapa y a cargo de Eduardo Fernández, que es el presidente del fútbol infantil, se ha dejado claro esta cuestión, que personas que insultan al árbitro, el árbitro para el partido y lo retira, y después el tribunal lo pena. Alguno va a decir, sí, pero si todos insultan, tenés que sacarlos a todos. Cuando comienza la prevención, comienza en serio la prevención y después se actúa, a partir de ahí se comienza a vislumbrar de que en definitiva podamos llegar a algo. Porque si no hacemos nada, la única forma de poder hacer algo es intentarlo. O sea, no pasa nada, porque total, no, después pasa. Entonces, esas situaciones preventivas le tenemos que dar las armas al árbitro y después tenemos que concientizar. Porque este es un tema de cultura. Si nosotros culturalmente no progresamos, yo no soy de matarlos con las penas. Yo creo que algunos se enojan conmigo porque dicen que soy muy blando. Yo siempre creo en las cuestiones de derecho. De hecho, estuve en el Tribunal de Penas de la Liga de Gualeguay subrogando cuando un jugador le pegó al presidente del Tribunal de Penas de la Liga de Gualeguay hace 2 años, lo operó fuera de la casa y con una manguera lo agredió, no provocándole lesiones, y lo agredió. Y renunció todo el tribunal y me llamaron a mí para que si podía subrogarlo, como alguna vez subrogué al de Feliciano y algunos más. A veces me toca también actuar. Y le di 5 años al jugador. Y estaban enojados conmigo porque quizás esperaban una sanción de por vida o 10 años. A mí me parece que sacar 5 años a una persona del fútbol, al que le gusta el fútbol, es sacarlo por largo tiempo. Ese muchacho va a tener tiempo de repensar para cuando vuelva, si le toca jugar en veteranos, convertirse en mejor persona de la que fue. Parece el espíritu de la pena. Si la pena no tiene espíritu y la pena es algo que no sirve para nada, la pena en sí no representa nada. Es como colocar un semáforo. Vos colocás un semáforo en rojo y le decís a la gente, si pasás el semáforo, y una vez que pasaron el semáforo, ¿qué podemos hacer? ¿Lo sacamos? No. Tenemos que crear situaciones para que esa persona vuelva al fútbol mejor. Voy al fútbol infantil. ¿Leyeron alguna vez el 154? Este artículo es el que me provoca a mí muchos dolores de cabeza. Pero muchos, ¿Pero saben por qué? Porque es un artículo que yo lo entiendo, porque tiene que ver con la protección al niño como sujeto de derechos. Pero observe esta cuestión. Un jugador
menor de 17 años o con 17 cumplidos, le pega un golpe de puño a otro en el partido. ¿Cuántas fechas le tengo que dar yo? ¿3, 4? Una. ¿Por qué? Porque el 154 me dice que si la pena no supera el cuantún de los 5, tengo que retroceder hasta el 1. Que si la expectativa de pena a prima fase supera las 5, ahí sí tengo que darle 5 o 6. Pero no puedo darle ni 3, ni 4, ni 2, ni 1. En los tiempos que corren, me encuentro que hay un montón de reincidentes, que el chico viene y total me dan una. Golpe de puño, tackle deslizante y muchas de estas situaciones. Pero no podemos escapar del 154. En la Liga de Colón, los otros días, charlando con los delegados, que tengo algunos aquí, le dije que sería bueno para el año que viene hacer una modificación al reglamento interno para ir preparando, por supuesto, a los demás, para que en definitiva nosotros tengamos la posibilidad de un castigo superior cuando el chico lo merezca. Y tengo que hacer una división aquí. Fútbol infantil y fútbol juvenil. Fútbol infantil, cancha chica. Fútbol juvenil, cancha grande. Sub-15, sub-14, sub-13, sub-12. Categorías de cancha grande. Las otras categorías de cancha chica. Cancha chica, una fecha. Cancha grande, uno tendría que interpretar que al igual que la cuarta, sería con una pena mayor. El fútbol infantil no es tan viejo como ustedes creen. Fue el primer campeonato que se jugó en AFA, se jugó en 1950. 1950. Y acá, en el departamento Colón, los primeros campeonatos organizados arrancaron en la década del 80. Yo jugué con Ramón Martínez antes, que debe estar allá arriba, don Ramón. Yo jugué en el año 80, 81, que fue uno de los grandes dirigentes que tuvo el fútbol infantil. Y era el dirigente que hoy, la verdad, existen muy pocos. Porque don Ramón, y ahí lo tengo a Moyano, que jugó con Ramón también, nos retaba como si fuera nuestro papá. Y cuando nos enojábamos nos iba a buscar a la casa. Y al que no tenía que comer, lo llevaba a la casa y le daba una taza de leche y torta, porque el tipo trabajaba todo el día en el correo y después se iba a estar toda la tarde, todas las categorías las manejaba él en el fútbol infantil de San José. Por eso recibe el nombre, la Escuela de Fútbol de San José, don Ramón Martínez, que es el mejor homenaje, y los premios también reciben el nombre de Ramón Martínez, que es el mejor homenaje que se le puede dar a una persona, porque realmente con Ramón aprendimos a viajar allá por los años 80, a ir a jugar a Luján, a ir a jugar a Rosario y a muchos lugares, porque ese es el objetivo, que no lo deben perder de vista ustedes. El fútbol infantil es recreativo, el infantil es recreativo, comienza a ser competitivo a partir del juvenil. Si en el infantil quieren jugar niñas con niños, que jueguen, porque no lo podemos privar a la niña que también se desarrolle dentro del contexto que tenemos hoy, no con el tema biológico del sexo, sino del tema del género, para que pueda participar en los espectáculos deportivos. Pero hasta los 12 años. A partir de los 12, la cosa cambia, porque ahí se vuelve competitivo y de última, cuando nacemos, ya somos competitivos. Ahí tenemos la protección al niño como sujeto de derechos, la Convención de los Derechos del Niño, año 1990, es la que regula este tipo de cuestiones. El niño tiene derecho a una progresividad
seguramente, y he escrito un libro con respecto a esto, hoy no los voy a aburrir con esto porque sé que aparte están cansados, pero yo hablo y hablo, de la libertad de acción del jugador amateur, que es una cuestión que hoy está muy debatida, que tiene que ver con que el jugador puede cambiar de club y el club no lo puede negar. Bueno, ahí está, en la Convención de los Derechos del Niño está la libertad de asociarse con fines útiles y la posibilidad de desasociarse en cualquier momento. El gran tema que tenemos aquí en nuestro país, que es muy importante decirlo, que hay mucha gente que se llena la boca hablando de que el deporte esto y el deporte lo otro. El deporte en la Constitución de la República Argentina no existe. Los constitucionales de 1994, cuando hicieron las reformas, se olvidaron del deporte. Lo va a encontrar en el artículo 14, que dice asociarse con fines útiles, los derechos del hombre. Lo podrá encontrar en el artículo que hizo agregar Sarmiento de los derechos no enumerados. Pero no figura el deporte como derecho. Derecho a vivienda, el derecho a la salud, pero no al derecho del deporte. Y el derecho a un ambiente sano, sí, pero no al derecho del deporte. Sí, la Constitución de Entre Ríos, pionera en esto, en el año 2008, en el artículo 27, incluyó al deporte como derecho social. Mire qué importante. Durante la gestión se juntó a mucha gente que estaba en el tema deportivo y se incluyó el deporte como derecho social. Se creó la comunidad deportiva y el deporte es un derecho social. Todas las personas tienen que practicar deportes, porque practicando deportes usted es una persona sana, una persona que se desarrolla, una persona que sale de la calle. Los clubes cumplen la función de sacar al niño del flagelo de todas estas cuestiones que hay hoy dando vueltas. Antes, cuando nosotros éramos chicos, yo llegaba de estudiar a las 5 de la tarde, tomaba la leche de las corridas y salía con una pelota a despuntar el bici en algún potrero. Hoy me divertía. Hoy a los nenes de 10, 11 años tenés que sacarlo de la oreja para que vayan a practicar, porque no lo sacás ni loco de la computadora o del teléfono. Es decir, lo que antes era una diversión, hoy se ha convertido en una obligación para los chicos. Pero la contención que da el club es más que importante, porque una hora más en el club es una hora menos en la calle. Y ahí es donde nosotros tenemos que apuntar. Tenemos que hacer de que el niño, de alguna manera, cuando está en la etapa formativa, y yo sé que les cuesta, el chico vaya y se divierte y que juegue. Yo sé que nos gusta ganar, pero tenemos que tomar en cuenta de que si el chico va, el chico quiere jugar. No vamos a hablar de discriminación, pero se han inventado algunas sanas recetas de que si son 18, los que están en la lista jueguen todos. Que se hagan el total de los cambios, eso se hace en Colón. Acá juegan todos. Y si no juegan todos, se pierde el partido. Bárbaro. Ese tipo de acciones es la que nosotros tenemos que tratar de refrendar, más allá de que, porque tenemos que hacerle entender a los clubes que todos los papás pensamos de que tenemos a Messi, a Maradona, todos, me incluyo, porque yo jugaba al fútbol, algo jugaba, y tengo 2 hijos y 2 hijas, y mi nene debutó en primera cuando tenía 15 años, pero debutó porque lo llevaba yo, y porque el club era más o menos nuestro. Después no jugó nunca más porque ni importancia le dio el fútbol, porque nosotros creemos
Y ese es un grave problema que tenemos, porque tenemos que dejar a los chicos que sean, que elijan. Si quieren jugar al fútbol, que jueguen al fútbol. Si quieren jugar al vóley, que jueguen al vóley, que quieren jugar al hockey. Pero nosotros por ahí pensamos todavía que tenemos esa posibilidad. Ya vamos terminando. Esto es cortito nada más. ¿Por qué el fundamento de la sanción? Acción preventiva general. ¿Qué es la acción preventiva general? Yo creo una norma que se debe respetar. ¿Para qué? Para mostrarle a los demás que si no la respetás, viene la pena. ¿Qué es la acción preventiva general? Un semáforo en rojo. Si pasás el semáforo en rojo, viene la pena. La acción represiva. La distribución de la pena. Una vez que pasaste el semáforo en rojo, yo te tengo que castigar. Y ahí es cuando existe la amenaza. ¿Qué es la amenaza? Yo te amenazo de que si provocas una agresión te voy a suspender. Vio que el reglamento de transgresiones y penas dice, artículo 183, la pena será de 1 año a 5 si hay agresión física al árbitro, que si esa agresión grave será de 5 a 10, y si la agresión es gravísima, será de expulsión. Esa es la amenaza. Yo te amenazo con lo máximo. Cuando cometés el hecho, se tiende a reducir, porque ese es el objetivo. La unificación de las dos acciones es que unificás la prevención con la represión para que en definitiva tengas algo. Yo creo que lo que a nosotros nos falta, no le falta solamente al deporte, ojalá le faltaría solamente al deporte, le falta el derecho penal, le falta todo, es el seguimiento de esa persona que vos dejás sin jugar para después crearle algún ambiente propicio para que él vuelva mejor, porque si no simplemente es la pena en sí, sin tener un proceso de seguimiento de esa persona. El derecho del deporte, esto es larguísimo, pero se la voy a hacer corta porque esto es una doctrina mía. Muchos dicen de que existe el derecho deportivo. Derecho deportivo es un concepto muy amplio. El derecho deportivo existe en Brasil. ¿Por qué? Porque el derecho deportivo en Brasil está constitucionalizado. El derecho deportivo existe en Italia, existe en España, tribunales específicos donde la justicia ordinaria no tiene injerencia. Para que exista derecho deportivo, nosotros tendríamos que tener una constitucionalización del derecho del deporte aquí en la Argentina, que no lo tenemos. Pero sí tenemos derecho del deporte. ¿Por qué? Porque las normas que crea cada federación, cada asociación, las normas FIFA, las toma AFA, las toma el Consejo Federal, y es lo que se termina cumpliendo. Y es muy difícil que una pena del derecho del deporte, a ver, si yo le doy 5 años a un jugador y él va a la justicia ordinaria, ¿lo va a hacer jugar la justicia ordinaria? Denme un caso. No. Entonces existe el derecho del deporte. Lo que no existe es el derecho deportivo, porque el derecho deportivo sería un concepto mucho más amplio, más allá de que hay partidarios de que sí. Yo creo que para que exista el derecho deportivo tiene que haber un reconocimiento científico del derecho del deporte, que la comunidad toda acepte comunidad del derecho del deporte. Nosotros tenemos un derecho del fútbol, un derecho del básquet, un derecho de cada uno de los deportes a través de normas básicas y a través de reglas que son fundamentales. Valor justicia. La justicia es un valor, ¿sí? Es un valor que muchas veces pensamos nosotros de que la justicia la hacemos nosotros, no. La justicia no es lo que dicen los jueces, ni quienes, nosotros solamente interpretamos normas. El valor justicia es esa frase no por mucho usada, que no tiene valor, dar al César
lo que es del César. Dar a cada uno lo que corresponde. Ese es el valor de justicia, que es muy difícil, porque hay aspectos que ineludiblemente se tienen que cumplir. Y para terminar con la charla, le voy a dejar ahí para que le lean del poder del deporte. Nelson Mandela, cuando llegó al Mundial de Rugby a su país para poder luchar contra los blancos y el apartheid, porque aparte le digo una cosa, Mandela fue un visionario, pero mire que a los blancos no les quitó mucho, negoció. Los blancos nunca te dan la porción de la torta, es como con los ricos, te dan un poquito para distribuir, pero lo que hizo fue negociar. Pero en algo que él dijo, y está muy bien, es que el deporte tiene el poder para cambiar el mundo, tiene el poder para inspirar, tiene el poder para unir a la gente de la manera en que pocas cosas lo hacen. Les habla a los jóvenes en un lenguaje que ellos entienden. El deporte puede crear esperanza donde antes solo había desesperación. Es más poderoso que el gobierno en cuanto a romper las barreras raciales. Y esto lo dijo Mandela cuando logró en un equipo de blancos, porque el rugby era un deporte de blancos, que se incluyan los negros. Y si usted quiere un ejemplo, Tiger Woods, uno de los mejores golfistas de la historia, era negro, era un deporte de blancos. Y los norteamericanos perdieron el Mundial 50 aquí en la Argentina, Mundial de básquetbol. Vinieron con blancos. Cuando empezaron a poner los negros, no hubo forma de ganarlos. Porque el deporte tiene eso, de que no solamente es un juego, es un vehículo a través del cual se transporta la cultura, a través del cual ustedes pueden llegar a donde ni siquiera los políticos llegan. Por eso les digo, muchachos, discúlpenme si los he aburrido, pero mejor un niño en el club que un niño en la calle. Nada más, muchas gracias por la atención.